Con éxito finalizó el fin de semana último la visita del presidente Lenín Moreno a Japón con ocasión de los actos de celebración del centenario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. La posibilidad de establecer acuerdos de inversión fue uno de los temas centrales de esta visita. Otro de los compromisos fue vigorizar las relaciones comerciales y fortalecer la cooperación. Japón se comprometió a entregar al Ecuador un crédito por $70 millones para el impulso al cambio de la matriz energética. La Secretaría de Comunicación anunció también la firma de un nuevo contrato de inversión entre la empresa japonesa Toyota Tsusho y la compañía ecuatoriana Equalin Food por $10 millones. La comitiva oficial estuvo conformada, además del presidente Moreno, por Rocío González, titular del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, el canciller José Valencia, el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, el ministro de Comercio Exterior e Inversiones Pablo Campana y el secretario particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 11 minutos. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, se encuentra aquí esta mañana. Buenos días. La visita del presidente de la República a Japón marca un estilo, marca un nuevo modelo de relacionamiento con países importantes, evidente, que tienen enorme influencia en el ámbito económico internacional. ¿Esto de alguna manera está modificando la percepción sobre la situación, la realidad, las perspectivas de la economía ecuatoriana a nivel internacional? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un saludo a la audiencia. Definitivamente, lo importante de esta visita es que el Ecuador mantiene abiertos sus canales con socios históricos. De hecho, esta visita se da en el marco del centenario de relaciones entre ambas naciones y que son canales en la parte económica que nos corresponde muy importantes porque están viendo el cambio de conducción hacia un mayor ordenamiento de las finanzas públicas, hacia mayor espacio para la inversión privada, un mejor clima de negocio en el Ecuador. Y eso es muy valioso porque en la medida en que nuestros socios tradicionales, históricos, y qué más si son países de la magnitud de Japón, puedan tener esta percepción del país, las inversiones van a ir fluyendo de manera más acelerada. Incluso se ha accedido a una cooperación reembolsable que no se había accedido por más de 20 años. Son $70 millones que van justamente para solventar varios de los temas que se derivan de las decisiones de política pública de las últimas semanas relacionadas, por ejemplo, con el caso del subsidio en el camarón. Este dinero sirve para mejorar el Sistema Nacional de Transmisión y el Sistema Nacional de Distribución. Se complementa con un crédito del BID por cerca de $150 millones y una contraparte local. Entonces totaliza cerca Es decir, de esto ya tiene destino. Efectivamente, es para mejorar la matriz energética del país, para generar más optimización y también para algunos riesgos, por ejemplo, relacionados con el volcán Cotopaxi, pero en lo sustancial para mejora del apoyo productivo para la generación de mayor electrificación, por ejemplo, en la industria camaronera. En la industria camaronera, de las cifras que tenemos del sector, si se utiliza una bomba a diésel para oxigenar las piscinas, la diferencia con una bomba eléctrica es de 3-1 en costo. Entonces, solamente trasladarse una diferencia favorable. Claro, porque para el productor, naturalmente, porque disminuye costos, y para el Estado también, porque el productor deja de consumir ese diésel o lo hará en una cantidad muy menor. De tal manera que todo esto va enmarcado en una estrategia, Eduardo. Y en virtud de esto fue que se consiguió de alguna manera el acuerdo con los dirigentes del sector pesquero para que acepten el incremento del precio del diésel. Yo destaco la voluntad de diálogo de las partes del sector pesquero, particularmente yo considero que la competitividad no está en los subsidios, ese es el punto de vista de la política económica, pero entendemos también que hay situaciones complejas y en este caso el habernos puesto de acuerdo, entendiendo las necesidades del país y también las realidades del sector, es un paso hacia adelante, es un paso positivo, es un paso de que se pueden ir generando eficiencias. En este caso concreto, no es que el crédito condiciona, ni mucho menos, pero sí el concepto. Cuando estuvimos en la mesa de conversaciones con el sector
pesquero y camaronero. El sector pesquero tiene una realidad para mejorar su eficiencia, que es la renovación de la flota, porque esa flota es mucho más productiva en términos del consumo del combustible. Y en el caso del sector camaronero está este tema de la electrificación de la red de tendido eléctrico para que puedan en las camaroneras utilizar energía eléctrica que disminuye los costos. Ahora, la renovación de una flota pesquera, como muchos otros proyectos en el país, pasa por la percepción que hay del Ecuador como deudor responsable. Y esto ya tiene que ver con la percepción de los agentes económicos financieros internacionales. Yo le preguntaba esto respecto de Japón, porque existe también algunas señales de preocupación en torno al índice riesgo país. Así es, mire, creo que hay que combinar las dos cosas, ¿no? Lo uno es la percepción local y el marco normativo local y las oportunidades que hay localmente. En este caso concreto, la ley de fomento productivo incluye una serie de beneficios para que se pueda renovar la flota pesquera, de tal manera que si yo me endeudo en el exterior, por ejemplo, o tengo que hacer pagos en el exterior de la flota pesquera renovada, no pague impuesto a la salida de divisas. Un ejemplo nada más, o IVA tampoco, que no se pague. Entonces, el marco normativo local ayuda. Lo que tenemos que hacer es ver cómo ampliamos las opciones de financiamiento para este tipo de sectores, y en eso estamos trabajando ya con ellos. Y allí, naturalmente, una de las opciones es el riesgo país. ¿Por qué el riesgo país se mantiene en esos niveles? El entorno mundial es un entorno completamente adverso en este momento a las economías emergentes. Lo que ha pasado en Turquía, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, con la pérdida de valor de las monedas de manera muy rápida, no es ajena a la percepción de todos los mercados emergentes. Además, Estados Unidos, nuevamente tenemos perspectivas de que este año incremente nuevamente las tasas de interés. ¿Y qué hace eso, mi estimado Eduardo? Que los inversionistas prefieran llevar su dinero hacia allá. En el caso ecuatoriano, la mayor preocupación de los inversionistas es la posibilidad de acceder a financiamiento en función de los extremadamente altos déficits que hemos venido acumulando. Pero vamos por buen camino, vamos por buen camino. Entre enero pero todo este entorno que usted describe encarecerá el crédito para el Ecuador. Mire, en algunos casos las empresas tienen capacidad de endeudarse afuera a un costo que deja de lado el riesgo país, ¿no es cierto? Que es un costo con banca de inversión externa directa. Y le digo porque hemos conversado en estos días con algunos empresarios que están en grandes proyectos de inversión de 50, 100 millones de dólares y que están tomando financiamiento externo con colaterales externos. Y eso hace que los costos a los cuales se están financiando se reduzcan. ¿Por qué? Porque además la ley tiene las ventajas de que los pagos por esos créditos de ISD, de los intereses y el capital, estén exentos, porque no hace sentido, imagínese, grabarle el impuesto a un crédito de esta naturaleza. Entonces, habrá casos y casos diferenciados. Naturalmente, el objetivo de la política económica es disminuir esa percepción del riesgo país, pero el escenario internacional es desfavorable en este momento, es extremadamente volátil. Ahora, lo que sí hay que mencionar es que Ecuador va por una buena ruta y por una ruta diferente a la de otros países. Entre enero y agosto acumulamos un déficit de menos 900 millones de dólares de este año frente al del año anterior, que fue mayor a 2.000 millones de dólares. Entonces estamos en una clara ruta de consolidación fiscal. En cuanto al resultado primario, que es uno de los objetivos de la Ley de Fomento Productivo, que es aquel que excluye pago de la deuda, hasta agosto registramos un superávit superior a los 740 millones de dólares, mientras que en el periodo anterior, en el año 2017, se había registrado un déficit de ese rubro, del déficit primario, de 750, 770 millones de dólares. Entonces, estamos en la trayectoria clara, Eduardo, y eso confiamos nosotros en que va a permitir ir mejorando la percepción del Ecuador y la capacidad de acceso a financiamiento, que es uno de los principales retos de la política económica. ¿Está resuelto el déficit, el tema del financiamiento de cara a los gastos que se vienen de aquí hasta el final del año? Sí, este año ya estamos trabajando en, digamos, todo el déficit, todo el financiamiento ya tiene fuentes identificadas. Este momento estamos en proceso, como usted conoce, son temas que no
no se hacen de la noche a la mañana. En eso el viaje a Japón también ayuda porque se abren perspectivas con ellos al 2019 más que el 2018, pero en el caso del 2018 ya hay varias operaciones de distinta índole que van a permitir financiar el déficit de este año, y eso nos da tranquilidad porque además permitirá alimentar la reserva y en la medida en que la economía vaya encontrando sus equilibrios, este ingreso de recursos va a lograr fortalecer la reserva, ¿no es cierto? Porque lo que ha venido pasando es que una vez que se financió el déficit fiscal con los recursos de la reserva, y que eso lo paramos ya con la Ley de Fomento Productivo, la reserva quedó muy debilitada, entonces ingresa deuda y baja hasta que se consume esa deuda. Hay que lograr estabilizar con recursos frescos para esa reserva y obviamente quitarle esta presión que venía del gobierno anterior de quitar los recursos de la reserva. Así que yo creo que vamos por buen camino, Eduardo. Naturalmente hay un proceso que estamos implementando, que es de todo el plan que se presentó con el presidente, el proceso de optimización, de reducción, de mejoramiento de las empresas públicas, de opciones para la monetización de activos, todo ello está en marcha. Ministro, ¿se espera que se mantenga el precio del petróleo? Mire, las expectativas en el precio del petróleo nadie puede anticipar, evidente, digamos, eso es por responsabilidad, pero las expectativas de todos los analistas internacionales nos dicen que por el momento no habrá mayores sobresaltos. Seguramente para el año 2019 no se va a mantener en niveles tan altos, pero no se prevé una caída abrupta, tal vez en el orden de los 60, 50 dólares, esas son las previsiones, pero insisto, en el precio del petróleo es muy difícil anticipar lo que pueda pasar por la volatilidad que existe en el mercado. Por lo pronto no se ven señales que indiquen una reducción o una caída fuerte del precio del petróleo, pero la volatilidad es alta porque puede ocurrir cualquier hecho externo que pueda afectar el nivel de abastecimiento o la demanda. ¿Los ecuatorianos esperan todavía las señales concretas de la reactivación, la dinamización, indicios que nos digan que está cambiando incluso la actitud de los inversionistas, que se está incrementando la confianza para apostar por la economía ecuatoriana? Y esto en buena medida depende de la puesta en práctica de lo aprobado dentro de la Ley de Fomento Productivo. Aquí estuvo Luis Fernando Torres y el asambleísta mostró preocupación por el hecho de que el gobierno todavía no expide un reglamento sobre la Ley de Fomento Productivo, y esto mantiene en la parálisis la aplicación de todos sus estipulados. Mire, el reglamento va a estar listo ya en los próximos días. Hemos tenido reuniones de revisión porque son dos componentes, ¿no? Lo uno tiene que ver con todo el esquema tributario y lo otro con las reglas macrofiscales y la sostenibilidad fiscal. Entonces hay que hacer un buen reglamento y nos estamos tomando el tiempo de escuchar a las organizaciones empresariales pequeñas, medianas y grandes para incorporar y hacer un reglamento que realmente sea efectivo en su aplicación. Nosotros estimamos que ya la presidencia se irá la próxima semana. En la presidencia toma una revisión jurídica natural y esperamos que para la subsiguiente pueda estar ya listo. Lo que no nos puede pasar es emitir un reglamento al apuro, sin el consenso, y que luego impida la aplicación de alguno de los beneficios. Pero hay una parte de la ley, Eduardo, que ya está implementada sin necesidad de tener el reglamento, porque el Servicio de Rentas Internas tiene facultad administrativa para hacerlo. En estas 2 semanas y media de remisión tributaria tenemos ya más de cerca de 50 millones de dólares que están recaudados entre facilidades y recaudación directa, y son 50,000 personas las que se han acogido a este beneficio. Entonces, creemos que con esto le estamos ya aliviando la carga a los ciudadanos, a los pequeños sobre todo. Si usted ve allí, el 99,5%, 99,3% para ser exactos, son pequeños empresarios, pequeños contribuyentes. Y eso es también parte de aliviarle la carga al ciudadano. Al final del día, estimado Eduardo, este es un tema de visión de país. Un gobierno que quiere un país abierto, con muchos canales de diálogo con el mundo, que no se cierre a una sola opción, con varias fuentes de financiamiento, un país que nos invite a soñar en mayor producción, mayor productividad, en crecimiento económico.
Pero para llegar a eso, tenemos primero que sanar la economía. Hemos tomado una economía muy deteriorada en el ámbito fiscal, con unas necesidades muy fuertes que el siguiente año se van a presionar por el pago del 40% de las pensiones jubilares, por la ley amazónica. Entonces hay que administrar primero el entorno macroeconómico con responsabilidades de la parte fiscal y luego desde la parte monetaria. Y en la parte de reactivación, esta semana ya tenemos una revisión final con los distintos actores de la banca pública para hacer un lanzamiento de los productos que la banca pública va a poner a disposición de todos los ecuatorianos para generar un mayor nivel de atracción o de oportunidades para los inversionistas. ¿Se refiere usted a la bancarización de ciertos sectores o al tema del dinero electrónico? Bueno, tenemos tema BIES, tenemos tema CFN, BEDE, Banecuador, es decir, lograr que todos los instrumentos financieros que tienen estas instituciones puedan estar mucho más activos y en beneficio de los ciudadanos. En el caso del dinero electrónico también hemos tenido conversaciones con la banca en cuanto al proyecto de billetera móvil. Esto ya está, digamos, el sistema ya está. Hemos visto el sistema, que es un sistema bastante práctico, bastante, digamos, operativo, y esto va a ayudar a reducir la cantidad de circulante de dinero y aumentar la transaccionabilidad y la bancarización, porque va a ser mucho más fácil para las personas que ir al cajero automático, hacer pagos a través de su cuenta desde el celular o del celular a celular. Ya que nos aportó algunos datos sobre el tema de la remisión tributaria, ¿se está haciendo un monitoreo del comportamiento de los deudores, aquellos que podían y debían de alguna manera acogerse a todas estas ventajas para llegar a la meta final de una recaudación de los haberes que debe cobrar por concepto de impuestos atrasados el SRI? Y me refiero a los grandes actores, porque usted nos da el dato de 50.000 y que el 99% dijo, de estos 50.000 son los pequeñitos. Micros, claro, sí, pero ese 1%, porque los pequeños son pequeños deudores, los grandes son grandes deudores. ¿Cómo se están comportando frente a la propuesta de la remisión? Mire, nosotros hemos dejado la norma establecida. Sería un error desde la política pública hacer digamos, una ley para unos y no para otros. Creo que el beneficio de la norma está justamente allí, en que la norma se aprueba, está en su implementación. Lo que sí estamos haciendo, obviamente, es un proceso con la dirección del SRI, del economista Andrade, de información, de motivación, de acercamiento al contribuyente, de explicarle cuáles son. Pero al final del día la decisión está en los contribuyentes. Nosotros esperamos que seguramente en el caso al gobierno de le interesa que sea un éxito desde el punto de vista de la convocatoria. Sin duda, pero también, dado que ha habido procesos legales, lo mejor es que el contribuyente tome la decisión por su cuenta. Sin duda. Digamos. Seguramente lo que está pasando es que un contribuyente grande estará haciendo el costo-beneficio porque son montos mayores, y de la experiencia que tenemos de la remisión anterior, de la remisión del 2015, vemos que esto va creciendo, ¿no es cierto? Tiene una tendencia creciente, empieza así con montos bajos y va incrementándose a medida que llegamos a los 90 días, que son el término, que es un comportamiento natural de cualquier contribuyente. Entonces nosotros aspiramos a que los pagos más fuertes se harán en el mes de noviembre y hasta mediados de diciembre, no tengo la fecha exacta, pero es a mediados de diciembre en que ya se vencen estos 90 días. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, esta mañana en Primera Impresión. Muchísimas gracias por estar aquí. Hacemos un breve corte. Cuando regresemos, Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, nos hablará sobre la posición del gobierno frente al laudo arbitral sobre el caso Chevron 3 y en concreto, puntualmente, el derecho de repetición en torno a los gastos de la campaña llamada La Mano Sucia de Chevron.